Hola, nosotros somos el equipo número 1, que está conformado por Dana Aguilar, Ana Paula Cantú, Mirna Saavedra y Claudia Moreno y Melanie Leiva. En esta etapa, todo se enfoca en el razonamiento discursivo, que es la capacidad de un individuo para relacionar la información nueva con su contexto, para construir ideas y generar nuevos conocimientos. A partir de aquí se imparte el texto argumentativo, que el texto argumentativo viene siendo cuando un autor expone razones o argumentos para apoyar o defender sus ideas u opiniones acerca de un tema. Su intención comunicativa es que defiende las ideas, expresa opiniones y persuade para convencer. Responde a las preguntas como ¿qué pienso y qué te parece? Los modelos que se utilizan aquí son las reseñas críticas, ensayos, anuncios publicitarios y artículos de opinión. El tipo de lenguaje que se utiliza es el uso de verbos que expresan opinión, sustento, refiero, pienso y afirmo. Los elementos que lo constituyen es la tesis, que la tesis es algo que se defiende y se reflexiona sobre esto. Los hechos es algo que se puede comprobar. Las opiniones es algo que no tienen sustento, o sea que no se pueden comprobar. Y los argumentos es para ver si es válido o no. A partir de aquí tienen varios tipos de argumentos, como el que es la de autoridad, que viene siendo que citan especialistas en el texto. Los proverbios y refranes utilizan nexus. La ejemplificación, que es como una ilustración. La repetición, aquí se habla de lo mismo, pero de diferentes formas. La causalidad viene siendo causa y efecto, y la analogía es sobre términos semejantes. Después tenemos la inferencia, que esto se refiere a cuando deducimos o sacamos una conclusión de algo. Esta tiene tres tipos, que son las explicaciones, y esta consiste en decir por qué ocurrió algo. Las asociaciones, que estas son inferencias que ocurren en el momento que estamos leyendo. Y las predicciones, que estas son inferencias que permiten hacer proyecciones o anticiparnos a los hechos o resultados de las acciones que se presentan. Tenemos el razonamiento inductivo, que nos lleva a una generalización, es decir, empezamos en algo particular y esto nos lleva a algo general. Y después tenemos el razonamiento deductivo, que es lo contrario, empezamos por lo general y esto nos lleva a algo más particular. Después empezamos con la argumentación. La argumentación es una actividad social que se lleva a cabo por medio del género discursivo y pueden ser diversos. Todos los argumentos cuentan con tres aspectos importantes, que es la exposición de un supuesto, el cuerpo de la argumentación y la conclusión, en donde se confirma el supuesto después de haberlo razonado. Hay diferentes tipos de argumentos, como aparte de los que ya se mencionaba al principio, también hay varios. Por ejemplo, están el de refutación, que consiste en probar la invalidez de los argumentos de otro. Su propósito es polemizar acerca de su validez de dos o más posturas contrarias, y en este se hace el análisis argumentativo. También existe el deductivo, que es aquel en el que la conclusión se ha construido a partir de premisas generales y tiene una estructura de premisa mayor, premisa menor y una conclusión. Después está el inductivo, el argumento inductivo, que son conclusiones que se sostienen en la veracidad de las premisas. O sea, son conclusiones probables. ¿Por qué? Porque todo depende de los casos particulares. Entonces tienen una estructura de premisa, premisa, premisa y terminan en una conclusión general. Por último están los argumentos analógicos, que consisten en trasladar todas las propiedades de un objeto que ya conocemos a un objeto semejante que todavía no conocemos bien. Tiene estructura premisa mayor, premisa menor y terminamos con una conclusión. Siguiendo tenemos la interpretación, que pues básicamente es explicar o declarar el sentido de algo y principalmente de un texto. Esto pues explica las acciones, hechos o sucesos. Esto se divide en tres, las cuales son entender, comprender e interpretar, y es necesario pues entender que cada palabra tiene un significado diferente. Entender es básicamente tener una idea más clara de las cosas que se dicen, del significado de algo.
Comprender es la capacidad para establecer relaciones lógicas entre el contenido del texto y conocimientos previos del lector. Y finalmente, interpretar se refiere a dar una significación propia, o sea que cuando se dice algo, se le dé un significado por el propio lector. Después tenemos el análisis de textos, que pues tiene dos divisiones que sería resumen y síntesis. El resumen, pues en pocas palabras, es lo que se dijo el autor, debe expresar las ideas del autor, no hacer evaluaciones personales ni opiniones. Y la síntesis es la composición de un todo por la reunión de sus partes. Pero más aparte en los análisis de textos es una habilidad de razonamiento discursivo que permite descomponer un todo en sus partes de acuerdo con un propósito para conocer su composición. Y pues aparte los elementos van desde descripción, definición, relación, estructuración y discusión. Ok, para terminar tenemos la analogía. Se refiere al razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. La sinonimia son los rasgos comunes entre los significados. Y la antonimia son los rasgos opuestos entre los significados. Y la relación lógica es la que compete al uso del término y al papel que desempeña en un contexto determinado. Causa-efecto, comparación, especie u otras cosas. Y bueno, con esto terminaríamos nuestra presentación. Muchas gracias.